Hola amigos, bienvenidos a Teología Colectiva, donde hacemos teología en comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes una lista de 10 libros que podrían servirte como lecturas introductorias, no solo para la teología, sino para, ver de manera general lo que quizá verías en un plan de estudios de la licenciatura en teología. Entonces son libros no solo de teología, sino que son libros quizá de material introductorio de lo que tú llevarías en una carrera de teología, sobre todo con enfoque ministerial, ¿no? Pero a la vez también puede abrirte la puerta a diferentes ramas de estudio académicas, tanto de las ciencias bíblicas como de la investigación teológica. Así que voy a compartir con ustedes estos 10 libros, que en realidad es una compilación ya que hice hace algunos años, cuando uno de mis amigos, después de que yo egresé de la licenciatura en teología, él había estudiado música en la misma escuela donde yo estudié, y él me dijo, ahora le habían dado una asignación pastoral a él, aunque era músico, y él me preguntó, oye, dame algunos libros que no sean tan densos, tan complejos, pero que a lo mejor me den algunas bases o algunas nociones sobre lo que tú estudiaste en la carrera de teología. Entonces yo hice esta compilación de 10 libros, les digo, los hice hace años, a lo mejor ahora cambiaría mi selección, pero de momento quiero compartir esta porque esta selección que me encontré ahí en las carpetas de mi computadora, y que creo que puede ser útil sobre todo para alguien que está intentando acercarse o quiere ir avanzando en sus nociones sobre lo que estudiaría en una licenciatura en teología. Entonces quiero compartir estos 10 libros. El primer libro es Historia de la Iglesia Cristiana, de Jesse Lehman Fulbur. Ese es el primer libro que viene, digamos, en esa compilación que yo le compartí a aquel amigo que me preguntó ¿qué me recomiendas leer para tener una noción de lo que se estudia en la licenciatura en teología? Y debo decir que lo primero que yo recomendaría empezar a leer es Historia del Cristianismo, porque la historia del cristianismo al final nos da una perspectiva o un panorama bastante amplio de cómo han llegado hasta nosotros las doctrinas, cómo se han ido desarrollando, cómo se han conceptualizado, qué problemáticas históricas ha habido a lo largo del cristianismo. Digamos, de ahí surgen las ramas, ¿no? El catolicismo romano, el protestantismo, la iglesia ortodoxa, etcétera, ¿no? Entonces, ubicar los diferentes cristianismos, por decir de alguna manera, o las diferentes evoluciones que ha tenido el propio cristianismo, es un buen norte para ir identificando, digamos, aquellos medular, central en la fe cristiana, y a su vez ir distinguiendo aquellas particularidades que hacen o separan cada una de las ramas, ¿no? Y además que es muy enriquecedor, ¿verdad? Esto, digamos, como ejercicio introspectivo, voltear a ver hacia atrás, voltear a ver nuestra historia de manera personal, nos ayuda a explicar nuestro presente, pero a la vez en la iglesia como cristianos, voltear a ver la historia nos ayuda también a comprender el presente de la iglesia, el desafío, nos ayuda a encontrar, nos da perspectiva, nos ayuda a encontrar inspiración, valor, para ser testigos de Jesús en el tiempo en el que estamos, ¿no? Entonces siempre recomiendo empezar para aquellos que tienen curiosidad, interés, empezar leyendo historia. Ahora, este libro en realidad es muy corto, tiene apenas 206 páginas tal vez, el de Fulbur, pero creo que pues si alguien tiene solamente curiosidad, todavía no tiene el hábito de lectura, pues este libro podría ayudarle, podría ser algo pues positivo, digamos, ¿no? Sería provechoso para una persona que apenas está iniciando. Si ustedes quieren, digamos que después haga un video en el que les cuente qué otros libros de historia del cristianismo podría recomendar, digamos con un nivel intermedio o con un nivel más avanzado, pónganmelo en los comentarios y me tomo el tiempo para hacer ese otro video.
Bueno, entonces el primer libro, la primera lectura que te recomendaría y que le recomendé a aquel amigo hace algunos años fue que lea algo sobre historia del cristianismo, y le compartí este libro, pero en versión digital, que además, si te quedas al final, yo quiero contarte cómo podrías tú tener acceso a esta compilación de 10 libros que estoy diciendo acá. Bueno, en segundo lugar, también en ese panorama general de lo que se estudia en la licenciatura en teología, yo le recomendaba que leyera ¿Para qué sirve la teología?, de Alberto F. Roldán. Alberto F. Roldán es un teólogo argentino, escritor, profesor, fue mi profesor también en los estudios de maestría, y bueno, en América Latina es un referente en estos temas. Ha escrito sobre escatología, ha escrito sobre diferentes ramas de la teología, y él en este libro, que es como una introducción a la teología, nos va contando por medio de diferentes definiciones de qué es la teología o definiciones de la teología, nos va ayudando a entender, digamos, el quehacer teológico, de qué se trata la teología, para qué se hace, ¿no? O sea, cuál es su relevancia, qué ramas de estudio tiene, qué metodologías se utilizan para desarrollar la investigación teológica. Entonces, es un libro que yo lo vería, o yo lo diría de esta manera: tiene muchas semillas que después, si te las apropias, puedes cultivar árboles, ¿no? Puedes cultivar grandes frutos de esas semillas, porque es un libro de introducción que después puede abrir la puerta para los intereses que tú tengas. El tercer libro que yo recomendaba en aquel tiempo es ¿Qué es la Biblia?, de Edesio Sánchez Cetina, un biblista mexicano que radica en Costa Rica. Y básicamente este libro nos va ofreciendo diferentes respuestas sobre qué es la Biblia, ¿no? Funciona como una gran introducción a la Biblia, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? ¿Qué es la Biblia desde la perspectiva teológica? ¿Qué es la Biblia desde la perspectiva literaria? ¿Qué es la Biblia desde la perspectiva lingüística? Entonces es interesante ir recuperando o ir acercándonos a la Biblia desde diferentes perspectivas y ver precisamente esa riqueza que hay implícitamente en el texto y que excede los límites de la lectura devocional, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia con fines devocionales, pero la Biblia tiene una riqueza de sentido que termina excediendo cualquier análisis, digamos, monolítico o unilateral que queramos hacer de ella. La lectura bíblica es muy rica, entonces ese libro nos ayuda a ver esa parte. Y después de eso, yo le recomendaba leer un texto que se llama Para leer el Nuevo Testamento, de Ednie Charpentier, un autor francés, si no me equivoco, que a su vez tiene la versión de Para leer el Antiguo Testamento, ¿no? Ambos textos, entonces sería el cuarto y quinto título. Uno es Para leer el Antiguo Testamento, de Ednie Charpentier, y el otro es Para leer el Nuevo Testamento, de Ednie Charpentier también. Estos dos textos funcionan cada uno como una introducción al Antiguo Testamento y después como una introducción al Nuevo Testamento. ¿Okay? Esos textos pues nos ayudan también a entender las características generales de los textos, de los géneros literarios, nos ponen en perspectiva sobre el contexto histórico en el que se forjaron los libros, las narrativas bíblicas, nos ayudan a ver la estructura de los libros, la perspectiva temática de cada uno de ellos, los temas más relevantes. Entonces, son libros, aunque ciertamente introductorios, que nos ayudan a tener una serie de datos que pueden enriquecer mucho. ¿Ok? Entonces me pareció importante, digamos, en esta línea, venir desde la perspectiva histórica del cristianismo, luego pasar a temas de Biblia y después, en cuestiones más prácticas, leer cuestiones sobre interpretación bíblica, que también es una disciplina muy importante cuando estudias teología,
todo el tema de método, ¿verdad? Biblia y método, idiomas, pero bueno, evidentemente yo no le pasé un libro de idiomas, lo que le pasé fue claves de interpretación bíblica de Tomás de la Fuente, que este texto es un texto básicamente de hermenéutica, ¿no? Que nos da principios de interpretación o reglas de interpretación para no violentar los textos, ¿no? Los textos bíblicos han sido escritos desde un género literario en particular, en contextos históricos particulares, en lenguas particulares, y para que nosotros podamos adquirir hoy el significado, el sentido, el mensaje de esos textos, primeramente necesitamos investigar el primer sentido, ¿no? Que eso es lo que se llama la exégesis. Un texto, suele decirse en hermenéutica o en exégesis, un texto no puede significar para nosotros algo que nunca significó para los primeros lectores, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo, imprescindible que si queremos acercarnos a la Biblia, necesitamos conocer principios generales de interpretación y luego, cuando nos especialicemos más, pues también principios específicos, ¿no? O particulares de ciertos libros. Entonces ahí yo le recomendaba leer Claves de Interpretación Bíblica de Tomás de la Fuente. Luego está el Manual Práctico de Homilética de Keating Silva. Este manual práctico de homilética pues nos explica, digamos, cómo hacer bosquejos para sermones, y puede ser muy útil, sobre todo cuando estamos empezando y que estamos buscando una forma o diversas formas de poder explicar un tema, un mensaje, ¿no? La homilética es precisamente esa disciplina que nos ayuda o donde se nos enseña cómo comunicar la palabra de manera efectiva, ¿no? Es el arte y la ciencia de la predicación, se suele decir, la homilética. Y bueno, estos textos de homilética, y en este caso este texto de Manual Práctico de Homilética, nos va dando algunos ejemplos de diferentes modelos de bosquejos para que nosotros también podamos usarlos como una herramienta y comunicar mejor la palabra de Dios. Hay que decir que ya en la práctica después uno va creando su propio modelo, encuentra su voz, pero en un primer momento es fundamental apegarse a ciertas estructuras ya hechas, ¿no? O bueno, más que fundamental, puede ser de gran ayuda. Por otro lado tenemos el número 8, el libro número 8 es El culto cristiano, origen, evolución y actualidad de Juan Varela. Aquí mi amigo que me está ayudando a editar va a poner la portada de El culto cristiano de Juan Varela, ¿verdad? Bueno, este texto es un texto sobre liturgia que analiza desde una perspectiva histórica y teológica cómo han ido cambiando los paradigmas litúrgicos a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque la realidad es que nosotros nacemos en una época y asumimos que la iglesia siempre ha sido así y que el culto siempre ha sido así. Y estos textos nos ayudan a entender que la iglesia y la dinámica del culto ha estado en constante cambio. Precisamente es algo dinámico, es algo vivo, es algo que brota, que fluye con la dinámica de vida también de las personas. Porque al final el culto está lleno de símbolos y los símbolos a veces cambian su significado o matizan su significado, y entonces vamos cambiando de una cultura a otra ese uso de símbolos para ser fieles al mensaje del evangelio dentro de la liturgia, ¿no? Por lo tanto, este texto me parece fundamental, sobre todo cuando estamos sirviendo dentro del ambiente eclesiástico, para permitirnos ser guiados por el Espíritu, poder ser creativos, ¿no? Guiados por el Espíritu y la palabra, dar lugar también a la creatividad dentro del culto, y bueno, entender que a lo largo de la historia ha habido cambios, ha habido diferentes maneras de vivir, practicar la liturgia, y por lo tanto la liturgia debe ser algo dinámico. Y por último, yo le recomendé leer 2 libros sobre liderazgo. El primer libro, que sería el número 9, se llama Liderazgo Eficaz, cómo influir en los demás, de John Maxwell. Y el número 10 es Los desafíos del liderazgo cristiano, de John Stott, ¿no? Que John Stott fue más bien un biblista, teólogo también inglés,
Ahí en este libro él aborda el tema del desánimo, el estancamiento, las relaciones personales y la juventud. Bueno, como les decía, este top 10 de libros no son libros de teología todos. Sin embargo, para aquellos que están interesados en saber más o menos algunos libros que les puedan dar nociones de lo que se estudia en una carrera de teología, pues estos libros yo creo que pueden darnos un panorama, ¿no? Una visión general. Porque, bueno, al final hay temas que se están quedando fuera, pero entender que cuando tú estudias la licenciatura en teología, sobre todo cuando tiene un enfoque ministerial, además de los estudios de rigor, que son historia de la iglesia o materias teológicas propiamente, y materias de la rama del estudio bíblico, vas a tener sí o sí algunas materias de liderazgo, de consejería, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando estás inmiscuido en el servicio cristiano dentro de la iglesia, pues estos temas también terminan siendo fundamentales, y lo importante es también que el liderazgo, la forma en la que hacemos iglesia, la forma en la que vivimos la iglesia y la liturgia, estén fundamentadas en la palabra, ¿no? Estén fundamentadas en buenos principios teológicos. Les decía, quizá hoy el diseño o la compilación de los libros la haría un poco diferente. Quizá más adelante me animo a hacer un video parte 2 de esto, pero de momento esos son los libros que en algún tiempo le recomendé a un amigo y que sigo creyendo que pueden ser libros muy útiles para aquellos que están interesados en ir leyendo, en ir aprendiendo a lo mejor nociones generales sobre temas de relevancia para la teología pastoral. Así que quiero compartírtelos, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado en tener acceso a este drive que sigue estando ahí en mi correo, te pido que escribas al correo de Teología Colectiva, que va a estar acá en la descripción, y yo con mucho gusto te voy a hacer llegar el link para que tengas acceso a esos libros. Y bueno, me encantaría conocer sus comentarios, qué libro te llamó la atención, algún otro tema que te gustaría saber, algunas recomendaciones de libros. Recuerden que si quieren saber sobre diferentes libros de historia del cristianismo, a lo mejor clasificados desde el nivel básico hasta el nivel experto, me pueden poner comentarios que quieren ese video y hacemos un video hablando sobre libros exclusivamente de historia del cristianismo o de aquel tema que a ustedes les interese. Díganme si quieren más videos como este donde hagamos recomendaciones de libros y podemos trabajar en ello. Gracias por acompañarme hasta acá. Me encantaría leer tus comentarios. Comparte este contenido con alguien que creas que le podrá ser de ayuda. Nos vemos en un próximo video.